la clase, ya. Entonces, voy a ir. Hoy día vamos a hablar de oído externo e interno. Vamos a dejar colgado el medio, ¿sí? En oído externo vamos a ver el pabellón, el conducto auditivo externo, hasta aquí. Y a partir de la membrana del tímpano ya es oído medio. En oído interno vamos a ver el caracol, el vestíbulo óseo y los conductos semicirculares en la parte ósea. Y estas mismas estructuras ya cubiertas por membranas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos al oído, ¿verdad? El oído está dividido en tres partes. Está la parte que corresponde hasta este círculo, es el oído externo, ¿sí? Todo esto. Hasta aquí, oído externo. Entre el oído externo, ¿qué cosa vamos a ver? Vamos a ver esta estructura, ¿sí? Y esta otra estructura. Pero previamente vamos a decir que el oído es uno de los sentidos que tiene mucha importancia dentro de la vida humana. Porque imagínense que hay personas que no puedan escuchar o que tienen hipoacusia, entonces no saben qué está hablando o qué están murmurando alrededor de él. Entonces hay personas que han tenido que aprender a leer los labios, ¿sí? Para poderse ya enterar de lo que los demás están hablando. Entonces, esto es uno de los órganos muy importantes dentro de la vida humana, ¿sí? Y el oído externo, entonces, el oído externo va a estar compuesto de una parte que va a ser el pabellón, que está, y de un conducto, que va a ser el conducto auditivo externo, ¿sí? Aquí no vamos a encontrar muchas características muy especiales, ¿sí? Porque solamente esto va a ser como un receptor, y aquí va a ser el conducto para que esta membrana empiece a vibrar y se entre a la parte media. Y la parte media se mueven los huesecillos y hacen que empiece a actuar esta porción que es el oído propiamente dicho, donde van a nacer ya la parte vestibular y la parte coclear. Bueno, entonces vamos a hablar ahora primeramente del pabellón de la oreja. El pabellón de la oreja o del oído está formado ya por un tejido fibrocartilaginoso o fibrocartilaginoso, variedad elástico, porque se mueve, ¿sí? Va a servir esto como un receptor, ¿sí? Como diríamos, como algo que va a recibir, como un recipiente que va a recibir algún contenido, ¿sí? Entonces, en algunas especies animales, este pabellón está sumamente desarrollado gracias a las funciones musculares, pero en el humano, entonces, casi esto está ya, podríamos decir, atrofiado. La única ventaja que tiene esto es de que ya va a servir de concentrador de las ondas o los ruidos que se producen en el medio externo y que van a ser conducidos por este conducto, llegando a esta parte, y aquí es donde ya estos ruidos se van a transformar en ondas, ¿sí? En ondas sonoras, en sonidos, y ya posteriormente esto va a ir a la parte central. En la parte central vamos a tener el centro de la audición, donde se llega ya a esto, digamos,
entran a deliberar las células nerviosas, ya qué es lo que está produciéndose. Entonces, esto es como una corneta, ¿sí? Donde se va a concentrar los ruidos. Y esto está formado, ¿sí? Por un tejido fibrocartilaginoso que está revestido de una piel, ¿sí? Una piel delgada. Entonces, este acumulador de ondas, ¿sí? El acumulador de ondas, ¿ya? Va a hacer que se vaya transmitiendo, pero para que nosotros lleguemos a entender, ¿ya? Cuánto puede esta membranita puede soportar los ruidos que provienen del medio exterior, ya tiene que haber una medida, ¿ya? Y la medida para ver si esto está, digamos, puede captar ciertos ruidos, se llama Bell, ¿sí? O sea, Bell, pero en el oído vamos a ver que son los decibeles, o sea, la décima parte de un Bell. Y este es el nivel de sonido, el nivel de sonido se va a medir en decibeles, o sea, todo lo que nosotros escuchamos son en decibeles. Y esto es de acuerdo ya a las ondas sonoras que se va produciendo. Es una unidad sonora, ya ves, la décima parte de un Bell. El Bell es una medida de potencia sonora con la que se expresa la diferencia de sonidos que se hallan entre de 10 a 9. Fíjense que aquí les he puesto ya algunos ruidos. Por ejemplo, los ruidos que se producen en una biblioteca, en una conversación suave, la lluvia, la charla, el tránsito moderado, el despertador, la motocicleta, el camión de basura, todo esto. Sí, entonces, estos son las medidas ya con las cuales ya la membrana del tímpano va a aceptar las ondas, ¿sí? Que va a captar. Ahora, lo normal, aquí tenemos ya, este va a ser el umbral del normal, o sea, 85 decibeles, ¿sí? Hasta aquí. Estos son los ruidos que podemos nosotros soportar. Tenemos 20 decibeles, 50, 65, 85. Ya por estos, subiendo aquí arriba, ya son ruidos fuertes, ¿sí? Que pueden dañar a la membrana del tímpano. Entonces, fíjense que cómo va esto aumentando, ya, se podría decir, la fuerza del ruido, ya, y con lo cual la membrana del tímpano va a aceptar. Entonces, estos ruidos, el de 65 decibeles, es el no peligroso. Estos son confortables para música, qué sé yo. Estos ya son ruidos, como se pueden decir, de truenos, de taladros, de disparos, de todo lo que ustedes quieran. Entonces, fíjense, les he puesto esto para que ustedes se den cuenta ya de que nosotros escuchamos ya, y la sonoridad que nosotros escuchamos lo hacemos en decibeles, ¿sí? Aquí es cómo es el mecanismo. De aquí entra, bien, esa es la membrana del tímpano, los huesecillos van a las membranas, a las ventanas, ¿sí? Y por intermedio de eso ya están en el interno, y estos son los fluidos que se van a producir, el intercambio de fluidos que vamos a ver ya posteriormente cuando estemos hablando de interno, van a producir a las variaciones de iones, ¿sí? Pero es más o menos el funcionamiento de lo que es el oído. El oído externo está compuesto por el pabellón. Este tiene la forma, ¿sí? Tiene una forma oval,
ovalada con la extremidad gruesa superior y posterior, ¿sí? Donde va a presentar elevaciones y también depresiones. Ahora, estas elevaciones y estas depresiones también tienen su función, ¿sí? Las elevaciones van a ser los que van a retener en algo los ruidos, ¿sí? Entonces, entre las elevaciones vamos a tener la que está por fuera, que se va a llamar el hélix, o sea, el que va a contornear el pabellón, se va a llamar la primera elevación, se va a llamar el hélix. Y por dentro del hélix vamos a tener el antihélix, que va a ser este, ¿sí? Que se va a originar en la parte inferior, ¿sí? Para llegar a la parte superior y dividirse en dos ramas, y formando una fosita, la fosa del antihélix, aquí, ¿sí? Que también se llama fosa triangular. El hélix va a nacer de aquí, de la convexidad del pabellón. Aquí, mejor dicho, va a estar la concha, que va a ser la depresión más profunda. Y ahí va a tener su raíz, el hélix, y va a subir hacia atrás, hacia abajo, ¿sí? Y hacia abajo, y va a terminar antes de llegar a esta parte que es conocido con el nombre del lóbulo de la oreja. Este lóbulo de la oreja solamente no va a tener cartílago. Entonces, tenemos el oído externo que está puesto por el pabellón. Este pabellón es fibrocartilaginoso de tejido, de porción elástica, es por eso que se mueve, ¿sí? Y va a conducir todos los ruidos, va a conducir hacia la membrana del tímpano. La oreja se compone de las láminas de cartílago elástico, ¿sí? Elevaciones y depresiones, ¿sí? Después ya vamos a ver ya que la parte que va a formarse aquí se va a formar el canal del antihélix, aquí, el canal, aquí se va a formar la fosita navicular, aquí ya vamos a tener la concha, o sea, el fondo del conducto del pabellón, el fondo que está dividido en dos porciones por esta parte que es la raíz del hélix, ¿sí? En una parte superior y otra inferior, ¿sí? Y luego vamos a tener otras elevaciones, como esta de aquí que está en la parte anterior, que se va a denominar el trago. Este trago sería como una tapa, ¿sí? Un opérculo para el conducto auditivo externo. Por detrás de esto vamos a tener otra elevación que se conoce con el nombre de antitrago. Y entre ambos vamos a encontrar la escotadura intertrágica, se llama escotadura, ¿sí? La escotadura que está entre el trago y el antitrago. Entonces, esas son las porciones que más o menos vamos a encontrar aquí. Lo vamos a ver ya mucho mejor, ¿sí? Comprende dos segmentos, el pabellón y el conducto auditivo. Esta situación se va a encontrar en las partes laterales de la cabeza. Se va a encontrar por detrás de la articulación, aquí está la articulación temporomandibular y la región parotidia. Por debajo de la región temporal, por delante de la región mastoidea, ¿sí? Entonces, es libre en sus tres partes posteriores, es libre, ¿sí? Y está adherida a la parte lateral en el tercio anterior. El pabellón auricular está formado de forma ovalada, hemos dicho, cartilaginosa, cubierta de piel que recoge las ondas sonoras que se dirige al conducto auditivo. Está formado por salientes y depresiones, el hélix, el antihélix, el trago y el antitrago, ¿sí? Y la fosa navicular, aquí la fosa navicular o fosa del antihélix, la concha que va a ser aquí adentro esta, ¿sí? Entonces, esta de la concha es una excavación profunda que está separada por la raíz del hélix en una parte superior o inferior, ¿sí? Entonces, ¿cómo van y concentran los ruidos? ¿Sí? Los ruidos para llevar y conducir hacia el conducto auditivo externo, ¿sí? Aquí vamos a tener la escotadura intertrágica o la escotadura de la concha.
Esos son los accidentes que presenta esta porción que es la cara externa del pabellón auricular. Ahora, vamos a encontrar ya en la porción inferior, aquí, un pliegue cutáneo. Ojo, pliegue cutáneo que está formado, es un pliegue cutáneo que representa el lóbulo de la oreja, o sea, no tiene esta parte no tiene cartílago. Es por eso que es fácil perforar, ¿sí? Aquí, por eso se hacen colocar los aretitos, ¿sí? Es fácil perforar. E imagínense que ahora en la actualidad están haciéndose colocar perforaciones aquí, perforaciones aquí, y eso no va a cicatrizar, va a quedar siempre agujero, ¿sí? Porque están perforando el cartílago, ¿sí? En cambio aquí, si es que no se coloca un pendiente, que se yo, los aretes, se cierra. Entonces, el lóbulo de la oreja está formado solamente por un lóbulo, por un pliegue cutáneo, ¿sí? No tiene cartílago, ¿sí? Es por eso que las damas utilizan, ahora ya, y no solamente las damas, hasta los varones utilizan los aretes, ¿sí? Pues se hacen perforar. Bueno, la cara interna del pabellón, esta va a ser la cara interna del pabellón. ¿Qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar salientes y depresiones, pero la parte más saliente de aquí, vamos a denominar con el nombre de promontorio, la parte más saliente de aquí, ¿sí? O sea, lo que va a ser la depresión del conducto del fondo de la concha se va a manifestar aquí como una elevación que se va a llamar promontorio, ¿sí? Fibrocartílago. Quitando la piel, el fibrocartílago va a tener características especiales, ¿sí? En primer lugar, vamos a encontrar aquí una elevacióncita que va a ser la espina del hélix. Esta va a ser la raíz del hélix, la espina del hélix, ¿sí? Y también vamos a encontrar posteriormente aquí la cola del hélix, ¿sí? Que va a ser una parte que va a estar colgando, ¿sí? Y que va a corresponder al hélix. Vamos a encontrar que entre el trago y el antitrago hay una solución de continuidad que va a estar representado por el conducto auditivo externo. Entonces, aquí hablamos ya la solución de continuidad y en la cara interna se observa una cresta estrecha al indicado que se llama póntico. Ahora, esta estructura va a estar unida hacia el cráneo ya por ligamentos, que van a ser los ligamentos que van a ser los extrínsecos. Los extrínsecos van a ser aquellos que no pertenecen al pabellón, ¿sí? Que van a estar uniendo al hueso. Aquí la parte del hélix se va a unir a la apoxigomática y aquí la parte del póntico se va a unir a la postmastoides, ¿sí? Y también va a haber los ligamentos intrínsecos, o sea, los que se van a encontrar entre elevación y elevación, o sea, entre trago, mejor dicho, que entre el trago y el antitrago, entre el hélix y el antélix, va a haber algunos ligamentos intrínsecos para mantener separados, se podría decir, a estas elevaciones, ¿sí? Entonces, vamos a tener que el pabellón va a estar unido por ligamentos, ¿sí? Aparte de que también vamos a hablar de que va a tener algunas elevaciones que van a ser los músculos. Fíjense, aquí tenemos el pabellón auricular, este es sin piel, ¿sí? Este es sin piel. La cara interna, aquí vamos a tener lo que conoce el nombre de
póntico, ¿sí? La eminencia de la concha, el pontículo, ahí está, ¿sí? Póntico, todo esto, la elevación. O sea, aquí es sin piel. Aquí está la cola del hélix, aquí está la espina, ¿sí? Entonces, esto ya es cuando se cuando se saca la piel y evidentemente va a tener que salir el lóbulo, ¿sí? El lóbulo del pabellón va a tener que salir porque es carnosidad. Ahora, la piel va a estar pegadita a la cara externa y a la cara interna. En la cara externa la piel va a ser casi rígida. En cambio, en la cara interna la piel va a ser movible porque hay más tejido celular subcutáneo y tejido adiposo. Es por eso que se hace movible, ¿sí? En cambio, aquí va a ser mucho más adherida, más rígida. Los músculos. Entre los músculos también vamos a hablar los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos, o sea, los propios del pabellón. Entre los extrínsecos ya habíamos visto que son los músculos, pertenecen a los músculos cutáneos. El superior, el anterior y el posterior. El superior y el anterior están relacionados con la ponerosis epicránea, mientras que el posterior va a estar relacionado con la apomastoides. Y dentro de los intrínsecos vamos a tener músculos propios del pabellón. Entre estos vamos a tener el músculo mayor del hélix, ¿sí? Vamos a tener el músculo menor del hélix que va a estar aquí colocado, ¿sí? El músculo menor del hélix, aquí sería, ¿sí? El músculo del trago, que va a estar aquí, y el músculo del antitrago. Eso es en la parte externa. En la parte interna vamos a encontrar dos músculos, ¿ya? El músculo transverso y el músculo oblicuo. El transverso y el oblicuo, que se encuentran en el pabellón. Desde las convexidades, este es el oblicuo y este es el transverso, ¿sí? Entonces, son dos músculos que se encuentran en la parte interna o en la cara interna del pabellón, mientras que en la cara externa vamos a tener cuatro músculos: el músculo mayor, el menor, el músculo del trago y el músculo del antitrago. Esos son los músculos del pabellón. Estos músculos no tienen función, son casi atrofiados. En cambio, en los animales sí van a estar desarrollados porque son orientadores. Su función es orientar hacia los ruidos. Aquí tenemos los músculos, ¿sí? Los músculos, el oblicuo y el transverso. La vista anterior, el cartílago, los músculos, está lo que les estoy indicando. La irrigación. Las arterias que van a venir aquí son de la temporal superficial, ¿sí? La temporal superficial va a dar sus ramas, que va a irrigar la parte anterior de aquí del pabellón, ¿sí? Y por la parte posterior va a estar determinada por la arteria auricular posterior, que va a dar aquí en la parte interna del pabellón, va a dar unas arterias que se van a llamar perforantes, que van a perforar el cartílago del pabellón y van a irrigar la parte externa, pero de la porción posterior, ¿sí? En cambio, la parte anterior va a estar determinado por la arteria temporal superficial. Aquí tiene, ¿sí? Es la temporal superficial, ¿sí? Entonces, y esta es la auricular posterior, ¿sí? Las venas. La vena va a drenar en la vena temporal superficial para llegar a la yugular externa, y la auricular posterior también la ven, ¿sí? Entonces, la auricular posterior, la emisaria mastoidea van a terminar en la emisaria mastoidea. Ahora, los nervios. Los nervios motores van a proceder del facial. Los nervios sensitivos para la parte anterior del aurículo temporal y para la parte posterior aquí
ya de la rama auricular del plexo cervical superficial. Fíjense que hasta ya tienen aquí hasta coloreado, ¿sí? La parte anterior, está la parte anterior espacial, ¿sí? Entonces, esa es la irrigación y la inervación del pabellón, ¿sí? Ahora, una vez que ya hemos descrito al pabellón, vamos a encontrarnos con el conducto. El conducto auditivo externo. ¿Qué características va a tener? Va a tener ya una porción, va a estar formado por dos partes. Una porción cartilaginosa, que va a ser la parte inferior, fibrocartilaginosa, que va a ser continuación del pabellón, y una parte fibrosa superior, ¿sí? Una parte fibrosa, o sea que va a ser como dos canales, una parte superior fibrosa y una parte inferior, anteroinferior, ¿sí? Anteroinferior, así vamos a hacer. Vamos a ver. Aquí. Ya, la parte superior fibrosa, ¿sí? La parte inferior cartilaginosa, ¿sí? Superpuestas, ¿sí? Y el mismo conducto auditivo externo, aquí, va a estar dividido en tres porciones. O sea, una porción aquí, hasta aquí, ya en tres porciones. Una porción externa, un tercio externo, aquí, el tercio externo, ¿sí? Que no va a contener la parte ósea, no va a tener relaciones con la parte ósea, el tercio externo. Y los dos tercios internos sí van a tener relación con la parte ósea. O sea, aquí ya solamente va a estar cubierto por piel, ¿sí? Y aquí la piel también se va a reflejar. Entonces, estos dos tercios internos es piel y relacionado con la parte ósea. Y este tercio externo es donde va a presentar esta parte superior que es fibrosa y esta parte inferior que es fibrocartilaginosa. ¿Sí? Así. Bueno, entonces en la parte externa vamos a encontrar aquí unos pelitos que van a evitar, ¿sí?, que, aquí está, ya, que se metan cuerpos extraños hacia la parte del conducto auditivo externo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuánto va a medir? Este es de longitud. ¿Dónde está? De aquí a aquí, 25 milímetros, ¿sí? Esto va a medir casi 16 milímetros, de aquí a aquí, ¿sí? O sea, va a medir 2 centímetros y medio, 25 milímetros, ¿sí? Y la parte inferior va a medir, cuidado se hagan pescar, 30 milímetros, o sea, casi 3 centímetros. ¿Por qué? Porque el pabellón de la oreja está inclinado hacia abajo y hacia atrás, casi unos 5 milímetros, la diferencia. Entonces, el piso inferior va a ser un poco más largo que el piso superior. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, este conducto no va a ser un conducto horizontal, va a tener sus codos. Y el conducto va a ser
hacia adelante, hacia adelante y hacia adentro, hacia atrás y hacia adentro, y hacia adelante y hacia adentro, ¿sí? Y esta parte se va a conocer como istmo del conducto, ¿sí? Istmo del conducto, ¿sí? Es el segmento más estrecho. O sea, esto vamos a ver dentro de un momentito cómo es la dirección del conducto auditivo externo, ¿ya? Es por eso que cuando el otorrino tiene que ver este conducto, tiene que tratar de ponerlo casi horizontal. Y entonces, ¿qué hace? Levanta la oreja ya hacia arriba el pabellón y va tratando de abrir un poco para que esto se ponga casi en forma horizontal, ¿sí? Cuando entra con el otoscopio, ¿sí? Bueno, esto es más o menos lo que ahora vamos a tratar de ver, ya de que la dirección del conducto, ¿sí? Y las relaciones que tienen la parte anterior, las paredes anterior, superior y posterior. Bueno, aquí tenemos las dimensiones, ¿ya ve? Ya les he indicado. El oído interno, bueno, estamos con el oído. Dirección del conducto auditivo. Bueno, para esto se ha tenido que ver dos cortes. Un corte vértico transversal, que es este, y un corte horizontal, ¿ya? Que es diferente. En el corte vértico transversal se ve que el conducto se inclina hacia abajo, esto, hacia abajo y hacia adentro. Y después describe una curva convexa hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, y la parte más interna otra vez está hacia abajo. O sea, describe, como les decía, curvas. Vamos a tratar de interpretar. Ya. Describe, dice, una curva hacia abajo y hacia adentro, así. Después hacia arriba y luego así, ¿sí? Entonces, fíjense que no es un conducto, horizontal, ¿sí? Eso en un corte vértico transversal, en un corte, aquí tenemos, vamos a por aquí, en un corte vértico transversal. Se ve que el conducto, luego de inclinar hacia abajo y hacia adentro, ya se inclina hacia abajo y hacia adentro, el conducto auditivo externo es una curva convexa hacia arriba. Aquí está la convexidad, ¿sí? Aquí va a describir la convexidad, ¿sí? En la parte más interna, ¿sí? Las relaciones del seno del conducto auditivo externo están en estas sus relaciones que van a tener, ya, vamos a ver en otro esto. Ya, por aquí vamos a ver, aquí vamos a tratar. Aquí vamos a tener la pared anterior, pared posterior, pared superior, pared inferior. Las relaciones que va a tener la pared anterior de este conducto va a ser con la articulación temporomandibular. Es por eso que cuando la articulación temporomandibular, la pared anterior estamos hablando, sobre todo del primer segmento, aquí va a estar la articulación temporomandibular, ¿sí? Cuando esta articulación se mueve, ¿ya? Esta pared se eleva,
Ahora, a ver, ustedes metan su dedo al conducto auditivo externo y abran su boca y van a ver que la luz de esta parte se va a estrechar. Entonces, esta es una manera de hacer diagnóstico de la articulación temporomandibular. Cuando tengan que hacer ustedes diagnóstico de la articulación, tienen que meter el dedo, uno de los dedos aquí, ya, y el otro dedo colocar en la articulación y ver cómo esta pared se va a estrechar, la pared anterior. Entonces, la pared anterior tiene relación con la articulación temporomandibular y por su intermedio con la glándula parótida. ¿Sí? La pared superior, ¿con quién va a estar en relación? Va a estar en relación, vamos a ver ya, espérense, borraremos esto. Ya, la pared superior va a estar en relación con la parte horizontal del hueso temporal. Aquí tenemos, ¿sí? La pared superior. La pared inferior va a estar en relación con la parótida. Y la pared posterior va a estar en relación con la apófisis mastoides. Y en su parte más profunda de esta pared posterior, hemos dicho que aquí vamos a dividir en tres partes, ¿sí? Así y así, ¿sí? O sea, la parte más posterior, más interna aquí, va a estar en relación con la tercera porción del acueducto del facial, aquí, porque aquí va a estar la apófisis estiloides, ¿sí? Entonces, la pared anterior, con la articulación temporomandibular, ¿sí? Con la articulación temporomandibular y con la parótida, ¿sí? Una parte de la parótida. La inferior, con la parótida. La superior, con la parte horizontal del hueso temporal. Y la parte posterior, con la postmastoides, en su parte más profunda, aquí, va a estar en relación con ya la tercera, aquí está la tercera porción del acueducto. Sí, la superior con la base del cráneo, la inferior con la glándula parótida. ¿Sí? La pared anterior se relaciona con la ATM cuando estrecha el conducto. ¿Está bien? La pared posterior tiene relación con la apófisis mastoides, con esta, la apófisis mastoides. Pero en la parte más profunda va a estar en relación con la tercera porción del acueducto. Son las relaciones que presenta el conducto auditivo, conducto auditivo externo, ¿sí? En un corte vértico transversal. Aquí tenemos ya. En un corte vértico transversal, en el corte horizontal, aquí, ya vamos a tener tres segmentos formando codos, ¿sí? O sea, vamos a tener dos tipos de orientaciones, en un corte horizontal y en un corte vértico transversal.
Ahora vamos a ver su extremidad externa y la extremidad interna. La extremidad externa va a estar determinado por aquí que vamos a tener la raíz del hélix, ¿sí? Con esta elevación. Y el fondo va a estar determinado por la membrana del tímpano, tallada en bisel, cerrada por la membrana del tímpano, ¿sí? Entonces, esas son las extremidades del conducto auditivo externo. Ahora, ¿cómo está formado esto? Ya les había dicho yo, está formado esta parte externa, fíjense, esta es la parte fibrosa y esta parte cartilaginosa, y esta es la parte ósea, ¿sí? O sea, están dos canales yuxtapuestos, el cartilaginoso hacia abajo y el fibroso hacia arriba, ¿sí? Aquí. Ya, ahora, en la pared anterior, ojo, en la pared anterior de esta porción de la cartilaginosa aquí, no en esta parte ósea, de la cartilaginosa, se va a encontrar en aquí, vamos a encontrar dos incisuras así, ¿sí? En la parte anteroinferior, ¿sí? ¿Qué son las incisuras? Las incisuras son las incisuras de Duvernay y Santorini. Son fisuras, dos fisuras, o soluciones de continuidad, dos fisuras, así, unidos por tejido fibroso. O sea, como si estuviesen cortaditos, ¿sí? ¿Y qué función tienen estas dos fisuras? ¿Qué función tienen estas dos? Le dan flexibilidad al fibrocartílago y la amplitud de movimientos. Es cuando el otorrino quiere ver con su otoscopio ya a la membrana del tímpano, ya estas dos fisuras son las que permiten dar la flexibilidad del fibrocartílago. Esto es fibrocartílago, todo esto es fibrocartílago, sí, y producen la amplitud del conducto auditivo externo, ya para que el otoscopio entre directamente a ver a la membrana del tímpano. Entonces, estas dos incisuras de Duvernay-Santorini son muy importantes, ya que son fisuras que se encuentran en la pared anterior del conducto auditivo externo, de la porción fibrocartilaginosa, aquí. ¿Sí? Y lo demás, ya les he dicho, es piel que reviste al hueso. Entonces no se va a presentar, nunca se va a presentar estas dos porciones, nunca se va a presentar en los dos tercios, sino en el tercio externo. Eso es en la constitución, o cómo está formado el conducto auditivo externo y cómo está esto. Ahora, los vasos y nervios del conducto auditivo externo. Las arterias siempre son de la temporal superficial, la parte anterior, y la auricular posterior, que es esta, ya, para el conducto auditivo externo. Las venas en la temporal superficial, que hemos dicho, y la maxilar interna. Los nervios, el auricular del plexo, el plexo que está, el plexo cervical superficial, aquí está, plexo cervical superficial, ¿sí?
Y el ramo sensitivo del conducto auditivo, aquí va el ramo sensitivo del conducto auditivo, del ramo sensitivo para el conducto auditivo externo del facial. Cuidado, se hagan pescar con eso. ¿Sí? Esto es los ramos que van a dar inervación y irrigación. Aquí tenemos el conducto auditivo externo, el del facial. Aquí tenemos parte del trigémino, ¿sí? Y aquí del plexo cervical superficial. Hasta con los estos. La función del oído. La función del oído es, ahí está, fíjense, el receptor de sonidos, ¿sí? Por su segmento de concha, concentrando las ondas sonoras que se dirigen al conducto auditivo, por el conducto auditivo externo hacia y actúan como resonadores. El pabellón permite, fíjense, localizar más o menos el origen de los sonidos, orientándonos sobre la dirección. Esto está desarrollado en los animales, ¿sí? Ahora entramos al oído interno. En el oído interno vamos a encontrar una parte ósea y una parte membranosa. La parte ósea vamos a encontrar tres estructuras. Esta que va a ser el vestíbulo, todo esto, el caracol, ¿ya? Como ustedes ven, tiene la forma de caracol, y los conductos semicirculares. Las tres porciones son las formadoras del oído interno. Esta es la parte ósea, el vestíbulo. Ya, ahora, esto va a estar bañado, aquí se van a fijar, y aquí es donde se origina, fíjense, aquí está originándose las ramas vestibulares, y aquí está el nervio coclear. Ya les he dicho, las ramas vestibulares están en relación con el equilibrio, y esta es la cóclea que está en relación con la audición. Ahora, van a estar bañados de un líquido que se llama endolinfa. O sea, dentro de estas estructuras, en las membranosas, vamos a encontrar un líquido que se llama endolinfa. Y otro que está por fuera de las membranas, que se va a llamar perilinfa. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver, ya vamos a describir primeramente al vestíbulo. El vestíbulo es este, ¿sí? Es una cavidad de forma ovoidea, ¿sí? Que va a presentar aplanada transversalmente y en forma vertical, ¿sí? Va a presentar 6 caras. Esta es la cara anterior, ¿ya? No más que caras, va a ser paredes, porque son formas geométricas, ¿verdad? Entonces va a presentar una pared anterior, una superior. Esta va a ser la pared externa, esta de aquí. Espérense un ratito. Todo esto va a estar representado como la pared externa. Esta, la pared externa. La pared anterior, que va a estar en relación con el caracol, esta va a ser la anterior. La superior, la inferior, la posterior, con los conductos semicirculares, y la interna, que va a ser esta. ¿Ya? En la pared externa, ¿qué vamos a encontrar? La ventana oval. ¿Sí? La ventana oval. ¿Sí? Aquí estamos. La externa corresponde a la caja del tímpano con la ventana oval. ¿Sí? Y aquí en la ventana oval va a estar colocado, como aquí vamos a ver un poquitito más.
Aquí, vamos a ver, fíjense, esta es la ventana oval. Y aquí va a estar colocada la platina. ¿Sí? Esta va a ser la pared externa. Y aquí va a estar la pared interna, la pared inferior, la pared superior. La anterior, que va a estar en relación con esta, y la posterior con los conductos semicirculares. ¿Sí? Entonces, la pared externa va a estar cerrado por la platina del estribo, ¿sí? Por la platina del estribo, esto. ¿Sí? La pared interna, o sea, va a presentar 4 cavidades, 4 depresiones, 4 depresiones. Esta que va a ser la fosita, van a presentar 4 depresiones. Esta, la fosita semiovoidea. Esta, la fosita hemisférica. Esta va a ser la fosa coclear. Y aquí va a dar la póstero superior, va a dar lugar a lo que se va a conocer con el nombre de acueducto del vestíbulo. Aquí va a dar al surcus terminalis, ¿sí? Esta es la fosita semiovoidea, ¿ya? De la fosita hemisférica, va a estar separado por esta cresta. Esta cresta se va a llamar cresta vestibular, ¿sí? La cresta vestibular. Esta va a ser la fosa coclear y esta es la fosa póstero superior. Estas van a ser anteriores, ¿sí? Anteriores. Aquí tenemos la ventana, la interna está relacionada con la mitad posterior. Aquí va a estar, ¿dónde estoy? Aquí. El fondo del conducto auditivo externo, ¿sí? Aquí están las crestas falciformes, aquí va a estar la cresta falciforme. Esta porción va a corresponder a esto. Aquí va a estar el caracol, ¿sí? Y esta porción va a corresponder al vestíbulo, al utrículo y al sacro. Aquí en esta fosita se va a encontrar, cuando estemos hablando de membrana, de tejido membranoso, o sea, de la porción membranosa, aquí va a estar el utrículo y aquí va a estar el sacro, que va a corresponder a esta ventana y a esta ventana, ¿sí? Y la parte de la base de la cóclea va a estar aquí. Y esta otra porción va a corresponder a la entrada del facial, ya, del nervio facial. O sea, ahorita les voy a mostrar más o menos cómo está representado. Entonces tenemos 3 fosas aquí, en la pared interna. 2 anteriores y una posterior. Las anteriores situadas una por encima de otra. La fosa semiovoidea. Esto. Y la inferior es la fosa hemisférica. Esta. Separadas por un relieve óseo llamado cresta del vestíbulo. Esta. La cresta del vestíbulo. ¿Sí? Y la tercera fosa está, que va a ser la fosa coclear, situada por detrás de la hemisférica. Por detrás de la hemisférica. ¿Sí? Entonces, fíjense, está perforada, estas fositas están perforadas, ¿sí? Están perforadas por unos pequeños orificios, ¿sí? Por unos pequeños orificios, ¿sí? Entonces, en la
En el vestíbulo vamos a tener que tiene la forma ovalada, ovoidea, aplanada transversalmente y que va a presentar paredes. Una pared externa, una pared interna, una pared anterior, esta, la pared posterior, pared superior y pared inferior. ¿Está bien? En la pared interna vamos a encontrar depresiones, fosas. La superior, la semiovoidea. La inferior, la hemisférica. Y por detrás, la coclear. Y aquí vamos a encontrar ya donde se va a originar ya el acueducto del vestíbulo. Ya eso vamos a verlo ya separados por esta cresta, que se va a llamar la cresta vestibular. Es en la parte ósea. Aquí tenemos, ¿sí? Por detrás de la fosa semiovoidea, por aquí, la semiovoidea aquí, se encuentra el orificio del acueducto del vestíbulo, aquí. Este es el acueducto del vestíbulo, que se prolonga en la pared del vestíbulo por una depresión que se va a llamar canal sulciforme, aquí, canal sulciforme. ¿Sí? La pared anterior, aquí hemos hablado, la pared anterior corresponde al caracol, ¿sí? Y a la primera porción del acueducto del facial, ¿sí? En la parte superior, se va a comunicar con una rampa, la rampa vestibular del caracol. Esta va a ser la inferior. Esta es la rampa vestibular del caracol. ¿Sí? Las paredes superior, esta la superior, y la posterior van a estar en relación con los orificios de los conductos semicirculares, estas paredes. Esta va a ser la pared superior y la pared posterior del vestíbulo. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar? Los orificios de los conductos semicirculares. ¿Sí? Aquí están los orificios semi, por lo cual el vestíbulo comunica con la rampa vestibular. Bueno, los orificios de los conductos semicirculares. La pared inferior está, ¿sí? O piso del vestíbulo también se llama, está formado por una lámina ósea, aquí, esta lámina. Por una lámina ósea, que va a ser el origen de la lámina espiral del caracol. Fíjense, que va a ser el origen de la lámina espiral del caracol, esa lámina espiral del caracol. ¿Sí? Y por debajo vamos a encontrar esta cavidad, esta pequeña cavidad, que se va a llamar subvestibular, esta pequeña cavidad, aquí. Cavidad subvestibular, ¿sí? Un pequeño espacio. ¿Sí? El acueducto del vestíbulo que se va a originar aquí, en un canal, aquí está, decimos el acueducto del vestíbulo, se va a originar en un canal que se va a llamar canal sulciforme, ¿sí? Aquí, el acueducto del vestíbulo, ya es un conducto estrecho que va desde el vestíbulo a la cavidad craneal. Se origina en la pared interna, aquí, del vestíbulo, en la extremidad superior del canal sulciforme, de este canal, en la extremidad superior. Estamos hablando del acueducto del vestíbulo, ¿sí? Y se abre en la cara posterior superior del peñasco. El peñasco es el conducto auditivo interno, ¿sí? Aquí va a estar el promontorio, ¿verdad?
Y aquí va a estar la fosita unguial. En la fosita unguial se va a abrir el canal, el acueducto del vestíbulo, que se va a originar aquí. O sea, haremos esto. Ese conductor se va a abrir, se va a originar aquí, en la extremidad superior del canal fusiforme, y va a terminar en la fosa unguial, aquí, en la cara postero superior del peñasco a 1 centímetro por detrás del conducto auditivo en la fosa subunguial. ¿Estamos de acuerdo? El acueducto del vestíbulo. O sea, que va a ser un conducto. Ya. Ahí tenemos el acueducto del vestíbulo. ¿Dónde se origina? Aquí. ¿Dónde va a terminar? Aquí. ¿Estamos de acuerdo? Mire que él se ha conseguido esto. Los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares van a ser 3. Por su orientación va a ser el superior, el posterior y el externo. Vamos a hacer, escúchenme para que más o menos ustedes se den cuenta. Vamos a hacer como una taza de... Ya. El superior va a ser este. ¿Sí? El superior. ¿Qué características va a tener este? Que en la parte aquí, en la parte del oído, va a formar, aquí, perdón, en la parte del oído va a formar el promontorio. ¿Sí? En el oído, ¿dónde tenemos? Ahorita voy a buscar un esto. Aquí. En el oído vamos a tener una porción elevada. Que hemos conocido con el nombre de promontorio. Eso va a estar determinado por la parte convexa del conducto semicircular superior. El promontorio. O sea, es como si ustedes agarrarían un aro de metal y empujarían el techo de la cavidad timpánica, el techo, y arriba se va a formar una elevación, que esa elevación que hemos conocido con el nombre de promontorio. ¿Sí? El promontorio. Entonces, este es el conducto semicircular superior. El conducto semicircular posterior va a ser como la asa de la taza. ¿Sí? Como la asa de la taza, esta. Y el conducto semicircular externo va a ser como si tuviese esto un cinturón. Ahora, sus extremidades, estas,
se van a llamar ampular y no ampular. Ampular por lo que tiene la dilatación. Ampular por lo que tiene dilatación. Y no ampular por lo que no tiene dilatación. ¿Sí? No ampular porque no tiene dilatación. Ahora, este va a estar en relación con el promontorio. Este va a estar en relación con el aritus anantrum. Y una elevación en la caja del tímpano, que es el promontorio, la ventana oval, ventana redonda, la segunda porción del facial, y aquí se va a encontrar una elevación que va a estar formado por esta porción horizontal de los conductos semicirculares. En cambio, esta de aquí va a estar en relación con la mastoides. Sí, con la mastoides. Entonces, fíjense ya cómo más o menos tienen que ustedes describir que este va a estar el superior, el posterior, como la asa de una taza, ¿ya? Y esto como un cinturón. Esos son los conductos semicirculares. El superior, ¿sí? Que va a dar la eminencia arcuata, el posterior, que va a ser este, y por atrás vamos a ver el externo, ¿sí? Se abren por dos orificios, el ampular, que es una dilatación, y el no ampular, ¿sí? Esos son los conductos semicirculares. Entonces, es otro de los componentes de la parte ósea del oído interno, ¿sí? Están los semicirculares superior, posterior y externo, ¿sí? El externo, ya está, en un plano horizontal, ¿sí? En relación ya por detrás la ventana oval, ¿sí? Está en relación con la pared interna del aritus anantrum. El caracol. El caracol va a estar envuelto en un eje, este. Este va a ser el eje, este, aquí. Se llama modiolo o columela. Y va a tener más o menos 2 vueltas y media. 2 vueltas y media. ¿Sí? Está situado por delante del vestíbulo y de la primera porción del acueducto. ¿Sí? Entonces, el eje, ahí es donde se va a envolver el caracol. Este eje se llama modiolo o columela. Aquí, ¿sí? Ahora, todo esto va a formar el tubo del caracol, ¿sí? El tubo óseo del caracol.
Este tubo óseo del caracol también se va a llamar lámina de los contornos. ¿Sí? ¿De dónde se desprende? De la parte anterior, de aquí, de la parte anterior del, aquí tenemos, ¿de dónde se desprende? De la parte anterior del, esta parte anterior del vestíbulo. Y se enrolla alrededor del modiolo con 2,5 vueltas. ¿Sí? Ahora, de aquí arriba se va a llamar cúpula del caracol. ¿Sí? Y la base del esto del tubo va a estar, este tubo va a estar dividido en dos rampas, una timpánica y la otra vestibular. Esta va a ser la rampa timpánica y esta la rampa vestibular. Esta que va a ser la rampa vestibular y esta que va a ser la rampa timpánica. ¿Sí? Por unas espinas. ¿Sí? Esas espinas se llama lámina espiral. Estas dos espinitas se van a llamar lámina espiral. Estas dos espinas, que van a ser la división de la rampa vestibular y la rampa timpánica. ¿Sí? La rampa vestibular, aquí está la rampa vestibular. La rampa vestibular va a comunicar con el vestíbulo. ¿Sí? Y la rampa timpánica, esta es la rampa timpánica, se continúa con el espacio subvestibular. ¿Sí? Porque se va a comunicar con la caja del tímpano. ¿Sí? Que va a estar cerrada por la membrana del tímpano secundario. ¿Sí? Su base de esto, esta la base, y esto va a corresponder, ya les he dicho, espérense, voy a borrar un ratito. Ahorita ya. Este es el fondo del conducto auditivo interno. ¿Sí? Esta es la cresta falciforme. Ahorita vamos a ver. Está dividida en 4 cuadrantes. El fondo del conducto auditivo interno. Esta va a ser anterior, superior. Anterior, inferior. Posterior, superior, posterior, inferior. Ya. Este cuadrante va a corresponder al facial y al intermediario y a la arteria timpánica. Esto va a corresponder al nervio coclear, ¿sí? Al nervio coclear. O sea, ¿qué se va a encontrar aquí? La base del caracol. La base del caracol. O sea, ¿dónde estoy? Ahorita voy a ver. No. La base del caracol. Espérense, vamos a hacer que el caracol sea así. ¿Sí? Aquí está la cúpula. Y esta es la base. Y esta base va a estar en relación aquí. Y esto va a estar en relación con el utrículo y con el sáculo. O sea, con el vestíbulo. ¿Verdad? Porque esta va a ser
va a representar ya la coclear, esto, a esto. Este va a representar al utrículo y al sacro, esto. O sea, fíjense más o menos, así vamos a hacer. No, bueno, no nos vamos a marear. Bueno, esta va a ser entonces al utrículo, a esta, y este al sacro. Y esta porción a la base del caracol. Y por aquí va a entrar el facial. ¿Sí? Entonces, fíjense ya cómo está desarrollado o se llama esto. Ya, esta es la lámina de los contornos, esta es la lámina espiral. Esta lámina espiral va a dividir en dos, la vestibular y la timpánica. ¿Sí? La vestibular que se va a comunicar con esto, con el vestíbulo. Y la timpánica se va a comunicar con el oído medio, por intermedio de la ventana oval. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense cómo lo he escrito todo esto con unos cuantos dibujos para que ustedes puedan entender un poco. ¿Sí? Lastimosamente, muchos de los compañeros no van a saber dónde van a estar parados. Seguimos. Fíjense entonces, ya este es el esto. Bueno, no nos vamos a rayar todavía aquí. El acueducto del caracol. Entonces, en la pared externa, ya, estos orificios siguen pequeños conductos que desembocan en un conducto que llaman la columela, la lámina espiral. Es el conducto llamado conducto espiral de Rosenthal. El conducto espiral de Rosenthal va a ser un pequeño conducto que va a estar que van a salir van a entrar al espesor de la lámina espiral. La lámina espiral es esta, hemos dicho, ¿sí? Ahora, el acueducto del caracol es un pequeño conducto que se extiende del caracol al borde posterior del peñasco. O sea, de aquí, de la parte timpánica, de aquí, se va a originar por delante de la ventana redonda, que es la que se comunica con el oído medio, a través de la ventana redonda, de la ventana oval, mejor dicho, ¿ya? Se va a comunicar, ya, y va a salir un pequeño acueducto, un pequeño conducto. Ese pequeño conducto va a terminar en la fosita petrosa. Perdón, aquí está la fosita petrosa. En la fosita petrosa. Ese va a ser el acueducto del caracol. ¿Sí? De este va a salir un conducto que va a llamar el acueducto del caracol. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar en la fosita petrosa. ¿Sí? El conducto auditivo interno óseo, aquí tenemos. Ya les he dicho, está dividido ya. Esta es la cresta falciforme. Esta porción del facial anterior. Esta porción coclear, esta porción la del utículo y esta porción la del sacro. O sea, tenemos aquí facial, auditivo, utricular, coclear. Este es el nervio vestibular. Aquí tenemos lo mismo.
Este es anterior, este es posterior. Esto ya está dividido. Aquí tenemos facial, coclear, utricular, sacular. ¿Sí? Esto. O sea, fíjense, situado en la cara posterior inferior del peñasco, recorrido el nervio auditivo, el facial. Aquí el nervio auditivo, aquí está el nervio auditivo y el facial. ¿Sí? El intermediario, excavado en el peñasco, mide unos centímetros, 2 niveles, superior e inferior. Llamado esto es la cresta falciforme. La otra es la cresta vestibular, en 2 partes, antero-posterior, por medio de una cresta vertical. Esta, la cresta vertical. Esta. Que no es muy notoria, sí, no es muy notoria, pero está dividida en 4 cuadrantes. En 4 cuadrantes. La antero-superior, esta. Antero-superior, facial. Penetra el intermediario junto con la arteria timpánica. La coclear, esta, que corresponde a la base. ¿Tá? Ya. La postero superior, esta. La utricular y la sacular. Y algunas veces existe aquí, en esta porción, por detrás de esa fosa sacular, otro orificio, aquí. Es el foramen singular de Morgane. Está destinado a un paso de un ramo nervioso del conducto semicircular posterior. ¿Sí? Aquí sale un ramo nervioso del conducto semicircular. El conducto semicircular posterior es este. Y está saliendo por ahí. Y eso se llama foramen circular de Morgane. Ese es el conducto auditivo. El conducto auditivo interno. ¿Sí? El membranos, el vestíbulo se compone de 2 vesículas, el utrículo y el sáculo. El utrículo, aquí tenemos ya el utrículo y el utrículo y el sáculo. Son 2 membranas, ¿sí? Y de aquí, de aquí van a ser, ya aquí tenemos el coclear. El coclear tiene relación con el caracol, ¿sí? De aquí vamos a tener el conducto endolinfático, ¿ya? Llamado ya conducto endolinfático. La endolinfa está por dentro, por dentro de las bolsas, y la perilinfa está por fuera. Esa variación de endolinfa y perilinfa es lo que produce los mareos, la diferencia de esto de los, y no sé si aniones o iones, sodio y potasio. ¿Sí? La diferencia produce los mareos, porque les he dicho que el vestíbulo está en relación con el equilibrio. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener 2 bolsas, el utrículo y el sáculo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ahí está el acueducto del vestíbulo. Aquí. ¿Dónde nace el acueducto del vestíbulo? Nace en el canal sulciforme. ¿Sí? En el canal sulciforme. ¿Sí? En el canal sulciforme. El caracol membranoso. El caracol membranoso va a tener, hemos dicho,
Esto va a ser la lámina de los contornos. El caracol membranoso va a tener 3 paredes. Una pared, esta que va a ser la pared externa, pared superior y pared superior o techo y pared basilar o membrana basilar. ¿Sí? La pared externa va a ser un engrosamiento. Aquí, la pared externa va a ser un engrosamiento del periósteo. Y estas van a ser la pared superior y la membrana basilar. En la membrana basilar vamos a encontrar el órgano de Corti. El órgano de Corti ya va a ser el origen de los nervios auditivos. ¿Sí? Y va a haber otro que va a ser el núcleo de Scarpa, que está el de Corti. ¿Sí? En la membrana basilar. ¿Sí? Esta es la superior y esta es la externa. ¿Sí? Va a estar dividido por las láminas espirales. Este va a ser el vestibular y este el timpánico. ¿Sí? Entonces, fíjense ya cómo está formado la pared externa. Esta es la pared externa lateral, un engrosamiento del periósteo. ¿Ya? La pared apical esta, o la membrana, y la pared superior esta. ¿Sí? La membrana basilar, aquí está. La apical o pared superior. ¿Sí? Membrana basilar, el órgano de Corti. Pared lateral. La pared apical, todo esto. Y la pared basilar esta. ¿Sí? Fíjense cómo está dividido. Esta es la rampa vestibular. Y esta es la rampa timpánica. ¿Sí? Y estas son las láminas espirales, ¿sí? Que van a dividir esto. Entonces, ¿dónde se origina el nervio auditivo? Aquí. Mientras que en el vestibular va a ser el núcleo de Scarpa. Está la timpánica y la vestibular. ¿Sí? Las rampas. La endolinfa va a ser lo que está por dentro aquí. La perilinfa ya está por fuera. La variación de eso va a ser ya cuando la persona pierda ya el equilibrio. El órgano que está de Corti. ¿Sí? El conducto auditivo interno. ¿Está? Ya les he mostrado. ¿Sí? Es la cresta falciforme. Fíjense cómo está dividido. Este es los orificios, ¿sí? Anterior superior, anterior inferior. Va a estar aquí con el caracol, y aquí el ventrículo y el sáculo. ¿Sí? Aquí tienen. ¿Sí? Y aquí tienen el foramen singular de Morgani, que les había indicado. Está determinado por un ramo nervioso del conducto semicircular posterior. Irrigación del oído interno por la arteria auditiva interna, rama de tronco basilar. ¿Sí? Las venas en la vena auditiva interna que termina en el seno petroso superior.
la vena del acueducto del vestíbulo en el seno petroso superior. Los nervios corresponden de los nervios craneales solamente los nervios del oído interno. ¿Sí? Inervación vestíbulo-coclear, nervio coclear, vestibular, nervio vestibular superior inferior. Anatomía de la lisigación, ahí tenemos la lisigación. Los vasos y nervios, aquí tenemos la lisigación, parte de la lisigación, ¿sí? Las arterias, el oído, fíjense cómo la persona capta los oídos y las ramas vestibulares con el equilibrio, ¿sí? La rama coclear, el nervio auditivo, rama vestibular con el equilibrio. Con eso, jóvenes,